Bueno, ha habido un cruce de versiones, como vemos, entre lo que dice el gobierno, lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Queremos profundizar en este tema junto al abogado, experto en Derecho Constitucional y académico de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla. Abogado, buenas tardes, bienvenido a CNN. Hola Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Está planteado el dilema. En su opinión, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Cuáles son las normas para eventualmente poder entrar a un domicilio sin que haya, por cierto, autorización de la persona que es la dueña de casa? Bueno, en primer lugar me gustaría comentarte, Daniel, que yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que las diversas autoridades que estuvieron dando declaraciones probablemente no han sido bien asesorados o no dominan bien los términos, entonces por eso se produce esta confusión. Mire, primero yo creo que es importante que vayamos a la norma más importante de todas, que es la Constitución. La Constitución, el artículo 19, número 5, establece la inviolabilidad del hogar, ¿cierto? Pero el mismo artículo dice que el hogar puede allanarse en los casos y formas determinadas por la ley. ¿Bien? Ahora, ya que la Constitución le entrega el pase a la ley, entonces hay que observar el Código Sanitario. ¿Bien? Y el Código Sanitario tiene en su libro 10º, tiene un título que se llama de la inspección y del allanamiento. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 155 en síntesis? Que la autoridad sanitaria, para velar por la debida aplicación del código, de los reglamentos y de los decretos y resoluciones de la autoridad de salud, puede practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados. ¿Bien? Así que, por lo tanto, sí existe una disposición que permita a los fiscalizadores del ministerio para concurrir a los hogares y para poder inspeccionar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas en el contexto del COVID-19. Ok, o sea, de acuerdo a la interpretación que usted nos da, abogado, tendría razón lo que está diciendo la Ceremi. ¿Pueden los fiscalizadores ir a un domicilio y Sí. si la persona no los autoriza, pueden entrar de todas maneras? Sí, sí, de hecho si es que fuese necesario, pueden incluso puede verificarse esta fiscalización con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión entre las normas de carácter penal y las normas de carácter sanitario. ¿Bien? Yo creo que ahí cuando hablaba un oficial de carabineros decía que se podía practicar una fiscalización en caso de flagrancia. Eso se está poniendo en supuestos que trata el Código Procesal Penal en los artículos 206 y siguientes, que no tienen relación tienen que ver más con comisión de hechos constitutivos de delito sorprendidos en el acto. ¿Bien? Y a eso uno se refiere cuando uno habla de flagrancia. Pero en este contexto, aquí la verdad es que hay muy poco espacio para la interpretación. Acá la norma es clara, o sea, la Constitución, es cierto, dice que ningún hogar puede ser allanado sino en las formas en que establece la ley. No hay una sola forma que establezca la ley para allanar un domicilio, como por ejemplo puede ser en materia penal, sino que también en materia sanitaria el Código Sanitario establece esta posibilidad. Y por cierto hay que decir también, yo entiendo que la ciudadanía tenga suspicacias respecto a estos anuncios, pero la verdad es que esto es un código que es del año 68, así que por lo tanto estas disposiciones que han permitido precisamente a la salud pública en Chile implementar una serie de medidas y de políticas de Estado que nos han permitido, digamos, superar un montón de enfermedades y de problemas que tuvimos como país en el pasado, se mantienen vigentes. Entonces, en el fondo, el contexto es ese. No hay una ¿Abogado? interpretación, sino que acá hay una norma expresa, digamos. Usted nos leía, ¿no?, el artículo 155 del Código Sanitario, que es muy importante para entender esto. El primer inciso, el que leía usted. Entiendo que hay un segundo inciso, salvo que esté desactualizada la norma que tengo yo aquí, pero se lo leo para que me lo comente. Dice: cuando se trate de edificios o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del director general de salud Así es. con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. ¿Qué significa esa previo decreto de Así allanamiento es. del director general de salud? Bueno, yo no sé si se acuerda que en una de las cuñas que salieron antes de esta entrevista, creo que la subsecretaria hablaba de que ellos podían decretar el allanamiento. Bueno, precisamente hacían referencia a este inciso.
Ahora, se habla del director general de salud. Bueno, es terminología de la época, digamos, de este código. Pero vendría siendo, me imagino, la subsecretaría regional de salud. Así que, por lo O la Seremi. tanto, Pero para entenderlo bien, exactamente. este decreto de allanamiento es un decreto general o para cada domicilio. Si uno quiere entrar a un domicilio determinado, ¿tendría que haber un decreto de allanamiento de ese domicilio firmado por una autoridad competente? Yo creo que para efectos prácticos yo creo que se va a decretar probablemente esta facultad de allanamiento en caso de que se practique esta diligencia en lugares cerrados. La verdad es que yo creo que por un tema de operatividad probablemente se va a dictar un decreto autorizando ya, en términos generales, pero la verdad es que desconozco qué camino va a utilizar la autoridad. Yo Claro, creo que pero esa es una buena consulta que hacerle a las autoridades. Claro, pero la pregunta es, ¿bastaría un decreto de allanamiento general? Una persona que se encuentra con los fiscalizadores en su casa, digamos, y los fiscalizadores quieren entrar. Estos fiscalizadores tendrían que venir con un decreto de allanamiento que dice, en tal domicilio, dirección tanto, departamento tanto, ¿se autoriza el allanamiento de esa vivienda en particular o basta que vengan con una especie de decreto general? Mire, la verdad es que si yo tuviese que ser asesor del ministerio en este caso, yo le sugeriría vencer la comodidad y si es que tiene que efectuarse un allanamiento con el auxilio de la fuerza pública, yo dictaría un decreto de allanamiento en específico, caso a caso. ¿Eh? Porque yo creo que el espíritu de la norma es precisamente que lleguen los fiscalizadores, que pillan el ingreso y que si el ingreso se impide o la persona se niega, entonces en ese caso concreto, digamos, como razón de fuerza mayor, se tenga que dictar el decreto de allanamiento. Esa sería mi sugerencia, digamos. Ya. Porque creo que un decreto de carácter general podría dar pie precisamente a críticas o quizás podría ser fuente de descriterio, quizás por algún fiscalizador. Entonces, para evitar problemas, en mi opinión, debería dictarse caso a caso. Ya. Solo en caso Pero de que haya oposición. me da la impresión, escuchando al abogado, que es bastante interpretable la norma, ¿no? Hay bastante lugar, digamos, para que haya controversia jurídica aquí acerca de exactamente qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer los fiscalizadores. Sí, precisamente acá hay un espacio que podría dar pie a controversias. Por eso mismo yo le decía que si me diera la opinión a mí, yo dictaría ese decreto de allanamiento solamente en el caso de que haya oposición. Yo creo que siempre es mucho mejor que las autoridades busquen aplicar estos controles de buenas maneras y tratando de conversar con las personas. Claro. Pero, No, sin evidentemente. embargo, sí, yo creo que ese es el principal camino. Hay que recordar que más que autoridades, todos somos servidores públicos. ¿Ah? Nosotros estamos para cuidar a la gente, estamos para servir a las personas. Y precisamente la autoridad tiene que ejercerse con criterio y tiene que ejercerse de la mejor forma. Ahora, aquí también está la controversia de qué tanto pueden fiscalizar o qué es lo fiscalizable, porque la norma lo que dice para el caso de los permisos del 18, que pueden invitarse, digamos, hasta un máximo de 5 personas que sean ajenas al hogar si se encuentran en un espacio cerrado. Estos fiscalizadores podrían, por ejemplo, ir revisando la casa completa para ver que no haya más de 5 personas, pedirle la identidad a cada uno o algún certificado de residencia para ver si no viven ahí. ¿Hasta qué punto? Porque una cosa es entrar a la casa y otra es, por ejemplo, revisarla completa o empezar a pedir las identidades de todas las personas que se encuentren allí. ¿Hasta dónde tienen facultades esos fiscalizadores? Bueno, el hecho de que se admita el allanamiento permite precisamente que estos fiscalizadores puedan ingresar a los domicilios particulares y puedan, en este caso, a lo que se refiere las disposiciones de fiestas patrias, precisamente que no hayan más de 5 personas ajenas a las que viven en el lugar. Así que, por lo tanto, lo que yo creo que tendrían que hacer es precisamente determinar la cantidad de personas que se encuentran en el domicilio, tomar un acta, que es lo que precisamente señala el 155 y siguientes, tomar un acta de las circunstancias en que se efectúa esta fiscalización, la cantidad de personas que hay, la cantidad de personas que declaran vivir en el domicilio y las que no pertenecen, digamos, a ese lugar. Y en el momento no se pueden cursar ni infracciones, ni mucho menos, sino que lo que tiene que hacer la autoridad simplemente es tomar acta y de acuerdo a sus antecedentes después la autoridad fiscalizadora podrá determinar si proceden o no sumarios de carácter sanitario.
Así que, por lo tanto, en mi apreciación, debiesen exclusivamente determinar si se está cumpliendo con las normas de la cantidad de personas que tienen que haber no y tomar un podría, acta. sí, por lo tanto, no podría en ese mismo momento dictarse una multa o citar a la persona a un tribunal, por ejemplo, si se estuvieran incumpliendo las normas. Lo que pasa es que esta disposición del Código Sanitario simplemente hace referencia a tomar un acta y en base a sus antecedentes determinar si procede o no un sumario un sumario administrativo en el fondo, que se denomina sumario administrativo. Ahora, si proceden o no multas, ya ahí siempre en base a sus antecedentes tendrá que tomarse la decisión después, pero en el momento no se cursa multa. Es lo mismo que cuando uno comete, por ejemplo, una infracción en materia de tránsito, en el momento cuando por ejemplo, Carabineros a uno lo detiene y cursa el parte, no es que se esté cursando la multa en ese momento, sino que simplemente usted se le está citando al tribunal y en base a los antecedentes que constan en el parte, a usted eventualmente le pueden aplicar una multa. Así que, por lo tanto, en el momento mismo no se podría aplicar una multa, sino que simplemente se levanta esta acta y en base a esta información, que me imagino que será procesada con posterioridad, se determinará si procede o no el sumario. Aquí se hablaba también del tema de las Y flagrancias. ahí entonces, en base al sumario, se podrían aplicar multas. Okay. Abogado, aquí el término del sumario sería la multa. Ya. Se hablaba también del tema de la flagrancia. Se entiende que la flagrancia tiene que ver con que se esté cometiendo un delito en ese momento. ¿Qué sería o qué podría ser eventualmente constitutivo de delito en este caso? Bueno, hay una ley que se aprobó hace unos meses atrás, que agregó el artículo 318 del Código Penal y que establece ciertos hechos constitutivos de delito en el hecho de que una persona que esté diagnosticada con COVID-19 realice una serie de conductas que posibiliten el contagio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que, por ejemplo, una persona que es sorprendida en el festejo, que consta en las bases de contagiados y que por tanto debería estar guardando cuarentena y está departiendo con otras personas, perfectamente podría ser, ese caso sería entonces un caso de flagrancia, ¿eh? Porque se supone que esa persona no debería estar en ese lugar y por lo tanto estaría actuando de forma irresponsable, estaría poniendo en riesgo la salud pública y no solo la salud pública, sino que también a las personas con las que está compartiendo. En esos casos podríamos estar hablando de flagrancia, porque estarían sorprendiendo a una persona cometiendo un hecho constitutivo de delito que está descrito en el tipo penal. Abogado Luis Bobadilla, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, chao.